sino que el movimiento de la caja torácica va a ser un mecanismo de aspiración entre ambas pleuras, haciendo que cuando la bomba torácica se expande, pues jala la pleura parietal por la presión intrapleural, que es una presión negativa. Esta jala en la pleura parietal y obviamente jala a los pulmones y los expande. ¿Sí? Entonces, claro, en esta parte, donde tenemos nuestros pulmones que están recubiertos por esa serosa que es la pleura. Habíamos mencionado que, pues bueno, este espacio intrapleural, que es un espacio virtual, está ocupado por el líquido que es el líquido pleural. La sola característica del líquido pleural es una tensión superficial, hace que obviamente estén adheridas fuertemente en la pleura. Pero el efecto negativo que contribuye a que estén perfectamente adosadas es la presión negativa, la presión de aspiración que está representando el sistema linfático. De tal manera que esta presión es una presión atmosférica, es una presión de menos 5 centímetros de agua. ¿Vale? Es la presión intrapleural. Es la presión intrapleural, es negativa. ¿Sí? Muy bien. Esta, ¿sí? ¿No? Es la presión intrapleural, es decir, la presión que hay entre ambas pleuras. Como es negativa, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Expandimos nuestro tórax. ¿Cómo será la presión? Mayor. Todavía más negativa, porque estamos tratando de separar una pleura de la otra. Entonces todavía está haciendo una presión todavía más negativa. ¿Sí? Ese aumento de la negatividad hace que jale a la otra pleura. Muy bien. Vamos a ver la estructura torácica, obviamente como una caja. La parte posterior de la caja torácica está formada por ¿quién? Por la columna vertebral. ¿Sí? ¿Qué vértebras? Pues las vértebras dorsales o torácicas. De ahí la pared lateral está formada por ¿quién? ¿Vale? Por los arcos costales. No voy a dibujar todos, voy a tener una parte. ¿Sí? Y la pared anterior, la parte anterior, ¿quién está? El esternón. ¿Vale? Muy bien, y tiene esa disposición. Esa es la disposición. Esto lo vemos desde el punto de vista lateral, ¿sí? Pero si lo vemos de la forma axial, tendremos que este es las vértebras, estas son las costillas y estas son el esternón. Esta es la parte posterior y es la parte anterior. La parte anterior y la parte posterior. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es que se da esta mecánica ventilatoria? Pues básicamente se da por actividad muscular. Por eso es una bomba muscular o una bomba torácica. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí vamos a identificar en esta caja dos diámetros. ¿Sí? Un diámetro anteproposterior y un diámetro longitudinal. Es decir, la distancia que va a existir entre los cuerpos vertebrales dorsales y la parte posterior del esternón, que este es el diámetro anteroposterior. ¿Sí? Y el longitudinal pues va a ser desde la parte más superior de la caja torácica hasta la parte inferior de la caja torácica. Anatómicamente, ¿quién está dividiendo el tórax del abdomen? ¿El diafragma? El diafragma, exactamente. Muy bien, vamos a ver primero cómo se modifica el diámetro anteroposterior. ¿Sí? Si ustedes se fijan, los cuerpos vertebrales tienen una disposición que va de atrás hacia adelante, que va de arriba hacia abajo. ¿Sí? Las costillas no están de esta forma, las costillas están de esta forma. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora cuando existe una contracción de los músculos respiratorios? Pues vamos a tener esto, ¿no? Si yo aquí tengo la pared dorsal, yo tengo aquí lo que sería el esternón, este es mi esternón, la punta de los colores es mi esternón, la parte anterior, y la parte posterior serían los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Cuando yo activo los músculos respiratorios, yo inspiro, ¿qué va a pasar?
se van a elevar los arcos costales. Si yo tengo la distancia entre mis manos, que es esta, si yo elevo los arcos costales, ¿qué pasa con la distancia entre mis manos? Aumenta. ¿Sí? Quiere decir que ahora, cuando yo elevo los arcos costales, este arco costal se va hasta acá. Este otro se va hasta acá. ¿Y dónde quedó mi esternón? Quedó desplazado hacia adelante. ¿Qué es lo que va a pasar con esta distancia antero-posterior? Pues que ahora aumenta. Y ahora aumenta el volumen del tórax. ¿Qué está haciendo la pared anterior y las paredes laterales? Se están desplazando. ¿A quién van arrastrando consigo misma? ¿A las pleuras? A la pleura parietal y obviamente por la presión intrapleural negativa jala la pleura visceral. ¿Y qué hace con los pulmones? Pues Se expande, ¿no? Exactamente, se expande. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los músculos que tienen esta disposición? No. Exactamente, los intercostales. ¿Pero qué intercostales tienen esa disposición? Sí, pero ¿cuáles? ¿El trapecio? ¿Qué músculos tienen esta disposición? O sea, ¿qué necesitamos para levantar la parte del tapón de los colores? Unos músculos que vayan en esta dirección, así como está ahí, para que lo levanten. ¿Sí? Los que tienen esta dirección, ¿cuáles son? Anatomía. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuántos tipos de intercostales tenemos? Aquí, ¿quiénes están? Aquí están entre las costillas, miren. Sí. Se llaman intercostales, Ajá. ¿vale? Serían dos, ¿sí? Hay unos músculos que están entre las costillas, se llaman Intercostales. Entonces, ¿qué? Externo e íntimo. ¿Cómo qué tan íntimo? ¿Eh? Mucho, muy íntimo. Intercostales. ¿Eh? Caray. Es la nueva nomenclatura. Los músculos íntimos. Los serratos asociados. ¿Cuántos intercostales tenemos? ¿Tres? Jesús María. Pues tenemos los intercostales que van en esta dirección y los intercostales que van en esta otra dirección. ¿Vale? Estos son los intercostales externos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros activamos los intercostales externos, ¿qué pasa con los arcos costales? Nos levantamos y desplazamos el esternón hacia adelante y aumentamos el diámetro antero-posterior. ¿Sale? Si son externos, los otros, ¿cómo se llaman? Internos, ¿no? O íntimos. ¿Sí? Son los internos. Y si los internos están en una disposición diferente, cuando se contraigan, ¿qué va a hacer? Contraer, bueno, Van a hacer que los arcos costales ahora bajen bajan. y entonces el esternón se desplaza hacia atrás y regresa a su tamaño normal, el diámetro del tórax antero-posterior. ¿Sale? Muy bien. Ese sería intercostales externos. Exactamente. Uno sirve para la inspiración y otro sirve para la expiración. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalles. Muy bien. Este es, podemos decir que el diámetro secundario. El diámetro primario, o más importante, va a ser este, el longitudinal, el que representa mayor cambio de tamaño y obviamente mayor cambio de peso. ¿Sí? Entonces, aquí ¿quién lo va a determinar? ¿La contracción de quién? Del diafragma, ¿sí? Intercostales externos, diámetro antero-posterior. Distancia longitudinal o diámetro longitudinal, el músculo diafragma. ¿Vale? El cambio que se produce aventando el esternón hacia adelante no es mucho, pero el cambio que se produce que cuando el diafragma se contrae, ¿sí? Y se desplaza hacia abajo, este aumento de la distancia es mayor o más significativo en cuanto al aumento del volumen. Estos son los que en realidad representan mayor aumento de volumen en los pulmones. La contracción del diafragma representa por sí sola el 75% del cambio de volumen en los pulmones.
¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el principal músculo respiratorio? El diafragma. ¿Sale? ¿Quién inerva al diafragma? Vago. No, al contrario, el nervio inteligente. Una pista es el nervio inteligente. Santa María. Y yo. El nervio frénico, exactamente. Sí. Frenos quiere decir inteligencia. Por eso dice el lipofreno. Sí. Entonces el nervio frénico. ¿Sí? ¿Y dónde se integra el nervio frénico? A nivel de la médula espinal. ¿Qué nivel? C1. Eso es pura anatomía. Ya deben saber. A nivel del C2, C3, más o menos. Por eso es que cuando un paciente tiene una lesión medular alta, ¿qué va a pasar? Deja de respirar. ¿Sí? Deja de respirar. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros inspiramos, necesitamos actividad muscular. Es decir, necesitamos la contracción de quién? Del diafragma y de los intercostales externos. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar cuando nosotros expiremos? Ok, no va a pasar nada desde el punto de vista musical. Porque simple y sencillamente la inspiración es un proceso activo. ¿Qué quiere decir? Que requerimos de contracción muscular. Y ahí está. Y la expiración es un proceso de relajación pasivo. Ajá. ¿Sí? Y solamente basta con que se relajen los músculos que inicialmente contraímos, perdón. ¿Vale? Entonces, la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Dices, bueno, entonces los intercostales internos, ¿cuándo actúan? ¿Sí? ¿Cuándo actúan? Normalmente, ¿sí? Hacemos esto. Respiro, diafragma, intercostales externos. Respiro, simple y sencillamente, relajación de intercostales externos y Diafragma. relajación del diafragma. Pero ¿qué pasa si yo necesito hacer esto? Voy corriendo, subo las escaleras rápidamente y entonces caray, me falta el aire. Necesito respirar más rápido. Entonces empiezas a respirar más rápido. ¿Qué quiere decir? Que ahora tu expiración de ser pasiva la vuelves activa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dices, inspiro, pero ahora expiro antes de que se dé de forma pasiva la agua activa. Y entonces ahora sí, ya estás contrayendo los intercostales. ¿Vale? Por eso cuando tenemos dificultad respiratoria en los seres humanos que tienen la pared torácica muy delgada, que en este caso serían los niños y algunos adultos muy delgados, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues se va a hacer muy evidente la contracción de los intercostales. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos da clínicamente? ¿Cómo se llama? No. Se sume el espacio que existe entre las costillas y se llaman tiros intercostales. ¿Sí? Entonces se sume el espacio entre las costillas, son tiros intercostales, obviamente porque está haciendo un mayor esfuerzo ¿de quién? De los intercostales, tanto de los internos como de los externos. ¿Sí? Esos son los músculos que participan en la inspiración. Vamos a poner aquí la inspiración. ¿Quién participa en la inspiración? Diafragma. Los músculos intercostales externos. Intercostales externos. Muy bien, pero no son los únicos. ¿Sí? Esos son los principales. ¿Cuáles serían los accesorios? ¿Qué otros músculos? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros músculos tienen que ver con ese movimiento del tórax para que aumente sus diámetros anteroposteriores? Costales. ¿Se mandé? Los serratos, exactamente.
Sí. Los serratos. ¿Qué hacen los serratos? ¿Qué hacen los serratos? Exactamente, elevan las escápulas, que también son importantes en el desplazamiento, y también elevan las costillas, ¿sí? Sobre todo las 10 primeras costillas, con mayor importancia en los primeros arcos costales, ¿sí? ¿Qué otro músculo? ¿Mande? No. Los escalenos, que también tienen la misma función de elevar las primeras costillas, y también tenemos el esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llama esternocleidomastoideo? Porque pues está inervando al esternón y ese eleva el esternón, ¿de acuerdo? Pero estos son los accesorios, ¿vale? Muy bien. ¿Y cuáles serán los músculos expiratorios? Los músculos expiratorios. Pues en condiciones normales, no. Simplemente necesitamos hacer relajación de los músculos. Pero cuando necesitamos que esa expiración pase de ser activa, pasiva a ser ahora activa, ¿qué músculos estaremos contrayendo? Los intercostales internos. ¿Pero qué otro músculo? ¿Qué otros músculos se imaginan? Los del abdomen, exactamente. Los músculos abdominales, cuando los contraemos, entonces van a empujar a quién? Al diafragma hacia arriba. ¿Sí? Contribuyen. ¿A dónde? No, porque tú contraes los músculos. Bueno, aquí deberían de estar mis rectos anteriores, ¿verdad? Sí. Abajo de este colchoncito ahí están. Entonces, los contraigo. Y entonces, ¿qué hace? Pues obviamente desplaza la pared anterior del tórax del abdomen, hacia adentro. Entonces, apachurra el abdomen. Y entonces, todo lo que tiene adentro lo desplaza hacia dónde? Hacia arriba. Y entonces, ¿a quién empujan? Al diafragma. Y entonces, disminuye este diámetro. ¿Sale? Entonces, ponemos aquí los de la pared abdominal. Ahí pueden incluir lo que serían los rectos anteriores, ¿sí? Que serían los principales, por supuesto. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí hay una pregunta? No. Ok, bueno. ¿Qué quiere decir? Que los pulmones, cuando están dentro del tórax, no están en su estado normal, como deberían de estar. ¿Cuál va a ser el estado normal de los pulmones? ¿Sí? La cuestión es que los pulmones siempre están distendidos, porque están pegados a la pared torácica. Pero deberían estar. ¿Qué pasa si nosotros ¿qué es? Perforar. Hace un cuchillo, ¿vale? ¿Y perforar? ¿Y qué pasa ahora? Que ahora tenemos una comunicación con el espacio ¿Drenan externo. el líquido? Y habíamos dicho que era una presión subatmosférica. Y ahora tienen contacto con la presión atmosférica y entonces como una diferencia se igualan. Y entonces se pierde la presión negativa. Ya no hay quien jale a la pleura parietal. ¿Y qué le pasa al pulmón? Se encoge. Y no es que se encoja anormalmente, regresa a su forma normal o a su forma natural. ¿Sí? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿de qué está hecho el pulmón? De tejido. De tejido elástico, elastina y fibras de colágeno. ¿Sí? Cuando están dentro del tórax, pues está sobredistendido por la presión intrapleural negativa.
cuando nosotros hacemos que se pierda presión pleural negativa, se colapsan, ¿sí? No porque entre aire y demás, o sea, sí entra aire, pero en realidad, porque ahora ya no está la fuerza que sobredistiende a los pulmones, entonces regresa a su tamaño normal. Vale. ¿Y qué vamos a tener aquí? Pues presencia de aire. ¿Cómo se llama esto? No. Neumotórax. ¿Sale? Tenemos ahí un neumotórax. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos el lunes, ¿verdad? No, pero me dijeron que me